Es duro decirlo, pero no le importamos a nadie. Queremos resultados muy rápidos. Todos, y eso genera mucha frustración. Parece que emprender o el mundo empresarial solo sirve para eso, para montar negocios, para hacer cosas que generen dinero. Yo creo que la mentalidad como tal te vale tanto para la vida personal como la vida profesional, bien sea montar un negocio, bien sea trabajar para alguien. O sea, yo en mi equipo prefiero tener gente con mentalidad emprendedora. Gente que cuando le surja un problema va a buscarse la vida para encontrar soluciones. Intentar pensar muy a largo plazo. Intentar construir negocios ahora que me ve haciendo a largo plazo. Porque lento es el camino más rápido. Entonces, sí que siempre vamos a buscar la vía rápida de conseguir, ¿no? Nuestra mente es, oye, estoy en un punto A, para llegar al punto B, ¿cuál es la forma más rápida de llegar a ese punto B? Pero a veces es peligroso eso, porque pensar tan a corto plazo nos hace tomar muy malas decisiones. Cuando Carlos iniciaba Mentalidad Emprendedora, no tenía red, no tenía nombre, no tenía inversores, no tenía conocimiento, no tenía nada. Sin embargo, eso no le limitó y más bien se dio cuenta de que la mentalidad emprendedora es lo que le da lo que ahora es. Y inspira a muchos jóvenes, inspira a muchas personas a pensar diferente. Así que, Carlos, quiero agradecerte por estar aquí. Nada, gracias a ti por invitarme. Cuéntame, empecemos por dónde nace tu espíritu emprendedor. ¿Desde qué edad sabías que querías ser emprendedor o cuál fue como tu referencia de emprendimiento? Bueno, o sea, en realidad yo empecé con 21 años a emprender, pero empezó todo antes. O sea, al final, yo siempre cuento la anécdota, yo soy de un pequeño pueblo de Extremadura, aquí en España, y mi padre, bueno, siempre ha sido empresario, mi madre es farmacéutica, y teníamos gallinas, ¿vale? Entonces, yo mi primer negocio fue con unos 10 años, mi padre cogía los huevos de las gallinas, mi madre los vendía en la farmacia y yo me quedaba con el dinero. Entonces yo un poco coordinaba todo eso, ¿no? Ahí yo, o sea, a mí siempre me ha gustado el tema de los negocios, del dinero, ¿no? De vender, pero bueno, seguí un poco el camino establecido, o sea, yo estudié normal, ¿no? Y cuando tuve que elegir carrera, mi madre es farmacéutica, teníamos una farmacia y yo me metí a hacer farmacia, pues porque, bueno, consideraba que no necesitaba estudiar empresariales para emprender algún día, ¿no? O para ser empresario. Entonces, bueno, creo que con 18 años no tienes la madurez suficiente para elegir bien el camino, ¿no? O caminos tan importantes como elegir una carrera. Y yo estudié farmacia, me metí a estudiar farmacia, pero en tercero de carrera estaba muy cansado de estudiar farmacia, porque no me gustaba, no era lo que a mí me gustaba. Yo lo hice un poco, pues, siguiendo, ¿no? Lo que me habían marcado o lo que era lo lógico, ¿no? Para tener el trabajo seguro que tenía, ¿no? Pero en tercera de carrera estaba muy cansado de estudiar la carrera y me metí a un curso de emprendimiento en la universidad. Era como una vía de escape, ¿no? Para hacer algo que me gustase, que me apasionase. Y ahí en ese curso yo tenía que presentar una idea de negocio y se me ocurrió crear unos mapas y láminas diseñados con tinta rascable, que es un producto que tú vas rascando. Aquí en España hay como los rasquegana, que es como una lotería que vas rascando y se descubre como un premio, ¿no? Pues esto es como ir rascando los sitios, las experiencias, las cosas que ibas viviendo y visualmente ibas viendo lo que habías hecho y lo que te faltaba por hacer, ¿no? Ahí en ese curso, bueno, hice el plan de negocio de eso, presenté la idea y me dieron el premio a la mejor idea de la universidad, ¿no? Entonces, con 21 años, yo, pese a estar estudiando farmacia, llegué a un acuerdo con mi madre, que era, si apruebo todas las asignaturas, ella me pagaba la cuota autónomo, que aquí, bueno, pues hay que pagar por ser emprendedor, y mi padre me prestó 700 euros. Y yo tenía 1000 euros ahorrados y con eso arranqué. Y con 21 años arranqué compaginando la carrera de farmacia con mi primer negocio. Creo que tu historia va a resonar con muchas personas que les sucede lo mismo. Tenían tal vez interés del dinero, siguieron carreras
establecidas, normales, y después fueron a farmacéutica. Pero dijiste algo importante. No muchas personas a los 18 años tienen la madurez para poder decidir su carrera. ¿Qué consejos te dirías a ti mismo a los 18 años con el conocimiento que tienes hoy? Mira, hace ya unos años fui a dar una charla a un colegio y eran chicos de 15, 16 años, ¿vale? A esa edad ya tenían que elegir si iban por ciencia o iban por letras, ¿no? En el instituto. Y cuando yo di la charla, ¿no? Y conté un poco lo que yo había creado desde un pueblecito, me venían a preguntar un poco como esa elección, ¿no? Ya que no sabían si algún día se planteasen montar negocios, si ir por ciencias, por letra, qué era lo mejor, ¿no? Y yo les dije, mira, mirar mi caso, o sea, yo he estudiado farmacia, no tiene nada que ver con lo que hago, he hecho una carrera de 5 años que no uso, o sea, no ejerzo de ello, entonces el consejo que le diría a la gente es que la vida es muy larga y que no se agobien por esas decisiones, que al final todo, como decía Steve Jobs en su discurso mítico, ¿no? Que los puntos se unen mirando hacia atrás, ¿no? Pues al final, bueno, yo estudiar farmacia me sirvió para conocer a mi mujer, pero no, o sea, al final ahora pensando para atrás, bueno, a lo mejor si no hubiese estudiado farmacia no hubiese conocido a la mujer que tengo hoy, pero a nivel profesional no me ha servido para nada, ¿no? Entonces que parece que todo el camino al final se va uniendo, ¿no? Pero al final solo se ve cuando van pasando los años, ¿no? Y vas uniendo los puntos de hacia atrás. Entonces, que no se agobien, que todos hemos pasado por ahí y que toda decisión te lleva a un camino que con los años tiene sentido. Yo complementaría eso. Yo creo que tiene razón. Mirando, y Steve Jobs lo dijo, mirando hacia atrás los puntos se unen, mirando hacia adelante, en verdad no sabes lo que va a suceder. Pero creo que yo lo complementaría con, si tú estás en una situación de 16 años, 18 años y no sabes lo que vas a hacer, tienes que tener la confianza de que vas a lograr lo que quieres lograr, pero primero tienes que descubrir cuál es ese propósito, cuál es esa misión de vida. Y algunas de las personas más exitosas que conozco, emprendedores más exitosos que conozco, son gente que vienen de ingeniería o son gente que vienen o no hicieron carrera. O sea, creo que el mensaje es: tu condición no limita tu éxito futuro. Porque no sepas lo que estás haciendo ahorita no condiciona tu futuro. Si es que solo tienes dos vías, o letras o ciencias, y tú dices, pero ni una de las dos me van, no condiciona tu futuro. O sea, yo creo que eso es un interesante mensaje. ¿Qué pasó después? Lograste la mejor idea, tu papá te dio un dinero, tu mamá te apoyó también, tú tenías unos ahorros. ¿Qué sucedió después? Cumplí con el acuerdo que llegué con mi familia, que era acabar la carrera de farmacia. Me fui a trabajar con mi madre a su farmacia y me hice ahí un máster sobre negocios mientras estudiaba, bueno, mientras trabajaba con mi madre y mientras compaginaba con el negocio. Y a los 7 u 8 meses yo ya sentía que esa rutina no quería verme 40 años haciendo eso. Yo quería emprender, yo quería crear mi propia vida, yo quería tener mis propios negocios, equivocarme yo y veía que no iba a ser feliz estando 40 años en la farmacia de mi madre, ¿no? Y habiendo heredado una idea que no construí yo, ¿no? Un negocio que no construí yo. Entonces a los 8 meses dije, mamá, lo siento, pero yo quiero ver hasta dónde soy capaz de llegar yo solo. Entonces dejé toda la vida que me habían... Todo el plan lo mandé un poco a la mierda, la verdad. Y desde entonces, eso fue en septiembre de 2018, ya me dediqué full time al proyecto que me dieron el premio a la mejor idea de la universidad.
Y ahí yo empecé pues ya a escalarlo, ¿no? Levanté varias rondas de inversión, me monté todo el modelo startup, ¿no? De ir, bueno, fui creciendo bastante. Sí que es verdad que tuve los 2 años de pandemia, que para el producto que yo tenía afectó mucho, ¿no? Porque eran productos relacionados con viajar, con vivir experiencias. Me tuve que reinventar esos 2 años, fueron 2 años complicados, pero aún así me sirvió para aprender mucho y para entender algo que creo que tú y yo estamos muy alineados, que es, al final no es tanto la idea de negocio, no es tanto el proyecto, sino la mentalidad con la que te toman las cosas, la mentalidad con la que ves la vida, con la que gestionas los negocios, con las que entiendes el por qué haces lo que haces. Eso es lo que mueve, porque yo con 20 años mi única métrica era crear un negocio millonario. No había nada más detrás. O sea, era esa métrica externa, ¿no? Esa validación externa de un negocio millonario, de ser exitoso, de que todo el mundo, no sé, te dijese cosas. Pero yo tuve una gran crisis existencial, porque ese éxito no encajaba con mi éxito, con mi propósito, ¿no? A mí me ha costado 10 años de mi vida o incluso más entender por qué hago lo que hago. Pero, pero yo, es una de las mayores lecciones que he aprendido estos 10 años, ¿no? Que a veces luchamos por algo que está validado, ¿no? Por algo externo, ¿no? Por un éxito externo, y no nos preguntamos qué es el éxito para nosotros. Y al final muchos emprendedores se rinden porque eso está desalineado, ¿no? Porque están luchando por una validación externa y no por su propia concepto de éxito. No sé si me he explicado. No, creo que quiero indagar un poco más ahí porque creo que esto es algo que tiene razón, los dos compartimos mucho. Yo creo que la visión de emprendimiento externo y la versión interna del emprendimiento son totalmente diferentes. O sea, la vida del emprendedor es romantizado en la media, en las redes sociales, en las películas, y la vida del emprendedor es otra. Me da curiosidad antes de entrar en la mentalidad de emprendedor y la importancia de tener una buena mentalidad. ¿Cuáles fueron estos, tal vez tienes una anécdota sobre saliste de el caparazón, por así decirlo, saliste de la zona de confort, saliste de un negocio que era establecido, entregado tuyo, que podías tomarlo, además con la carrera adecuada que tú hiciste? ¿Cómo recibieron esa noticia tus padres? Y segundo, después que saliste del caparazón, ¿cuál fue como el primer bofetada de realidad que dijiste, oh, capaz regreso o no? ¿Cómo manejaste esa situación? Eh, o sea, mi familia no se lo tomó bien. No se lo tomó bien, porque, claro, suponía no seguir el legado de mi madre. No, o sea, para tener una farmacia aquí en España necesitas tener un título. Ninguno de mis hermanos había estudiado farmacia y, y tenía que, o sea, era venderla o no había otra opción, porque no había nadie más que se quedase, ¿no? Con el negocio, y era como la ilusión de mi madre, ¿no? Y el plan para darme a mí seguridad y estabilidad. Entonces, no se lo tomaron bien, ¿no? No entendían cómo yo, ni mi madre ni nadie cercano entendía cómo yo podía dejar algo estable, algo seguro, por irme a algo con tanta incertidumbre, ¿no? Como era emprender, y en este caso en el modelo de negocio que yo tenía, que tampoco lo entendía, ¿no? Como había gente que podía comprar esos productos, ¿no? Entonces, eso fue duro, porque cada vez que el negocio iba mal, ¿no? Cada vez que había un problema, al final cuando tú estás emprendiendo suele haber muchos problemas, mucha incertidumbre. Yo tenía siempre aquí como si fuese la imagen de mi madre o de mis padres diciendo: te lo dije. ¿No ves? El camino seguro era el de la farmacia. Te equivocaste, te lo dije, ¿no? Entonces eso me condicionó mucho, porque además eran inversores de mi primer negocio. Entonces, gestionar eso mentalmente ha sido una de las cosas más duras, y que
combinado a un ejercicio que hice con mi psicóloga en la pandemia, que era definir mis valores, ¿no? Entender cuáles eran mis valores. Me hicimos un listado de valores, tenía que quedarme con 10 y de esos 10 quedarme con 4. Y el principal para mí era la libertad. Claro, tú puedes decir, estás emprendiendo, estás trabajando, eres libre, ¿no? Pero cuando tienes inversores no eres tan libre. Yo tenía inversores, entonces no eres tan libre, y más cuando tienes inversores como tus padres que no entienden lo que haces, ¿no? Entonces había un choque entre mi valor principal, que era ser libre, ¿no? Y lo que estaba haciendo. Entonces ahí toqué bastante fondo, ¿no? Y decidí empezar el proceso de vender mi compañía para empezar otros proyectos, ¿no? Que de verdad estuviesen alineados con esos valores que yo tenía. ¿Cuándo te diste cuenta que la mentalidad era lo más importante para poder tener éxito? Yo a nivel mental sí que es verdad que es algo que he sufrido siempre mucho, ¿no? Tengo muchas creencias, muchos miedos de mi familia, ¿no? Ahora que me conozco, ¿no? Entiendo muchas actitudes y muchas formas de pensar que me vienen de mi entorno, ¿no? Y es algo que siempre he tenido que luchar mucho con mi cabeza, ¿no? Ha sido mi peor hater muchas veces, y es mi lucha. O sea, al final yo notaba que mi cabeza era mi lucha constantemente, ¿no? Entonces, uno de los clics que hice fue a leer un libro sobre estoicismo, ¿vale? De Marcos Vázquez, que se llama Invicto. Es mi libro preferido. Y ahí entendí que eres lo que piensas. O sea, eres totalmente lo que piensas. Entendí toda esa parte de la filosofía estoica, cómo se aplica a hoy, ¿no? Con que hace muchísimos años se puede aplicar perfectamente al mundo que vivimos hoy, ¿no? Y entendí que todo era la cabeza. O sea, entendí que todo era la cabeza, porque yo he conocido a muchos emprendedores que les ha ido muy bien y eran los que mejor mentalidad tenían. Y no eran los que más estudio tenían, no eran los que más conocimientos tenían, no eran los que más habilidades tenían, sino eran los que tenían una serie de cosas claras y a nivel mental eran muy fuertes. Esos son los que más lejos han llegado. Entonces me di cuenta que esto no va tanto de tener el conocimiento o la información, que sí, que es importante, pero como no combines esa información con una buena mentalidad de acción, de actuar, de no tener miedo a equivocarte, a fracasar, a cometer errores, a que te digan que no, a no gustar a la gente. Como no tengas bien eso trabajado, es imposible que te vaya bien en los negocios. Eso lo podemos resaltar. Qué fuerte dicho. Es imposible que te vaya bien en los negocios sin una buena mentalidad. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que este podcast se llama Del miedo a millones porque siento que existe. Tú dijiste que era tu lucha, pero es la lucha de todos o de muchos. Yo creo que nacemos con ambición, nacemos con ilusión, nacemos con voluntad, pero la sociedad nos socializa, nos oprime, nos golpea y nos dice no, sigue este camino, sigue este camino, y si no está dentro de estas dos rayas, estás en la oscuridad, y esa oscuridad nos genera pánico. Y hablaste de la filosofía estoica, que también para mí fue una de las revelaciones. De hecho, compartimos eso también. Hay un libro que a mí me gusta mucho que es El ego es tu enemigo. Muy bueno. Donde este autor, Ryan Holiday, utiliza estas dos de Marco Aurelio y otros estoicos para describir cómo la persona con ego tiende a ser un buen líder, como puede haber sido Napoleón o otros ejemplos de líderes con gran ego, pero ese es su talón de Aquiles también, porque no se dejan guiar por otros, tienen una serie de problemas. ¿Qué filosofía estoica o otra mentalidad ha sido algo que a ti te catapultó para perder este miedo de la sociedad o perder este miedo de el juzgamiento de tus padres?
Mira, a mí hay algo que de hecho lo pongo en el libro que voy a publicar pronto, que era un vídeo que me salió hace tiempo, ¿no? Que decía algo así como, si el día que me muera no te vas a enterrar conmigo, no te atrevas a juzgarme, no te atrevas a criticarme, no te atrevas a opinar sobre lo que hago, ¿no? O sea, al final, el día que nos vamos, nadie se va a cambiar por nosotros. O sea, nadie va a decir, oye, Carlos, en lugar de irte tú, me voy yo. Me voy yo y tú te quedas aquí un rato más en el videojuego de la vida, ¿no? Como nadie se cambiaría por ti para eso, pues al final tenemos que hacer la vida que consideremos, ¿no? O sea, que consideremos y que... O sea, yo por eso creo tanto en la libertad, ¿no? Y en luchar tanto por conseguir tu libertad, por intentar hacer lo que quieras, como quieras, con quien quieras, ¿no? Que nadie te tenga que imponer nada, ¿no? Que no tengas que hacer cosas por necesidad. O sea, yo ahora mi lucha es crear proyectos, crear negocios para que tanto yo como mi familia no tengamos nunca que hacer nada por necesidad, que no tengamos que aceptar las órdenes de alguien malo, con malos valores, alguien mediocre, alguien enchufado por necesidad económica. O sea, esa es mi mayor lucha ahora, ¿no? Entonces, yo algo que interioriza mucho es esto, ¿no? Esa libertad, es que es todo. Y el entender que solo tenemos una vida, que nadie se cambiaría por ti el día que te vayan a enterrar y que cuando tú te vayas de este mundo, a los pocos días, esa gente que te criticaba o que decía algo se va a olvidar de ti. O sea, no hay que darle muchas más vueltas. Porque creo que uno de los mayores frenos que tenemos es esa, ese demasiado miedo a la opinión de los demás. Nos da mucho miedo a lo que opinen de nosotros, nos da mucho miedo a que nos juzguen, nos da mucho miedo al rechazo. Es normal, somos seres sociales. Antiguamente, hace miles de años, ser rechazado, quedarte fuera de una tribu podía suponer la muerte, ¿no? Hoy no, o sea, hoy no nos comería un león si nos dejan fuera de la tribu, ¿no? Pero seguimos con el cerebro de hace miles de años, ¿no? Entonces, entender que eso ya no nos va a costar la vida, ¿no? Y que no nos dé miedo a lo que opinen de nosotros. El día que te quitas ese freno, que yo lo he tenido mucho tiempo y sigo trabajándolo, tu vida da un salto enorme. Me hace pensar que el miedo a lo que otras personas opinen es el miedo, además de ser principiante, en que las personas tienen miedo a verse como principiantes, a verse como inexpertos o decir, yo tengo una empresa que factura 0 o factura 1.000 euros. O sea, no, creo que eso le frena tanto a las personas. Creo que el video que acabas de mencionar es interesante porque a nadie le importa eso. Solo nos importa a nosotros porque es como nuestro tercer ojo de que nos está viendo a nosotros mismos. Dice, pero Carlos tiene una farmacia, tiene una familia que tiene una farmacia, tiene un padre que es empresario, tiene toda esta seguridad, tiene un título y ahora factura 1.000 euros. ¿Qué está haciendo Sí, con su vida? Y eso es nuestra propia apreciación. Pero creo que lo que no nos damos cuenta es que alrededor nadie le importa. Lo que nos importa es qué estamos haciendo nosotros por nosotros mismos. Y creo que eso es importante reconocerlo. sí, o sea, es importante entender que es duro decirlo, pero no le importamos a nadie. Sí. Es duro decirlo. Dirás, bueno, sí, mi familia, mi... Bueno, o sea, mi padre ha fallecido hace poco, eh, y te das cuenta que al final la gente, bueno, tienes tu duelo, pero la vida sigue. O sea, la vida, y más en el ritmo actual, frenético que vivimos, la vida sigue. Entonces, yo creo que lo más valioso es que el día que estés cerca, ¿no? de esa muerte, ¿no? Que no te arrepientas. O sea, de las cosas que... O sea, hay un libro
No me lo he leído, pero bueno, vi la historia, ¿vale? Y creo que era una enfermera que estaba con pacientes en cuidados, bueno, que ya iban a cuidados paliativos, y estaban a punto de fallecer, y les preguntaba de qué se arrepentían, ¿no? Y la mayoría decían, ¿no? Pues se arrepentían de no haber hecho ciertas cosas que les hubiese gustado hacer por miedo por diferentes miedos, ¿no? El no atreverse era de las cosas que más les estaba comiendo por dentro justo unos días o semanas antes de irse de este mundo, ¿no? Entonces, intentar que el día que estés cerca, ¿no? En esos días, no te arrepientas. O sea, no te arrepientas de al menos no haber intentado cosas, pues, por miedo a que dirán, por miedo a que dirá gente que ni te conoce, ni les importas, ni te irías nunca a tomar nada con esas personas. Entonces, cuando vas rompiendo poco a poco con esos patrones, mentalmente te haces mucho más fuerte. Condolencias sobre tu papá. Eh, entonces, de acuerdo que esto lo que cambia el esquema del fracaso al éxito está en la mentalidad. ¿Qué significa la mentalidad emprendedora para ti? Mira, la mentalidad emprendedora justo lo voy a reflejar con una cosa que me ha pasado hace poco. Yo estaba escribiendo mi libro con una editorial. Lo habían comprado 130 y pico personas en preventa. Me habían apoyado empresas. Había recaudado más de 7.000 euros. Es un libro solidario, ¿vale? Para financiar intervenciones asistidas con perros. En mitad del proceso, la editorial quebró. Y no han devuelto el dinero no han podido devolver el dinero a toda la gente que me apoyó. Y como digo yo en el libro, la mentalidad emprendedora vino a salvarme. Porque la mentalidad emprendedora lo que hace es que tú ante problemas buscas soluciones. Yo he decidido con mi propio dinero y con mi propio tiempo buscar la forma de que ese libro salga adelante, de cumplir con toda la gente que me apoyó y de que ese libro se publique. Entonces, para mí la mentalidad emprendedora básicamente es ver los problemas, o sea, que ante un problema tu cabeza está buscando infinidad de soluciones. Que sí, puedes tener un momento de duelo, ¿no? Por lo que te ha pasado, pero que en lugar de estar quejándote, de esconderte, das la cara y empiezas a buscar soluciones. Por todos lados, para resolver problemas. También es personas que no se quieren conformar con la vida que tienen, que siempre quieren mejorar, siempre quieren aprender, que quieren rodearse de gente mejor, que si están en una sala y son los más tontos, estar a gusto, porque saben que están en el lugar adecuado porque están aprendiendo de gente mejor que ellos, o sea, que tienen esa humildad frente al aprendizaje y que buscan que su trabajo tenga un impacto en la sociedad, o sea, buscan ayudar a la gente. O sea, buscan de alguna manera eso, que su trabajo tenga un para qué más allá de pagar unas facturas, ¿no? Y sobre todo que el valor de la libertad es algo que va directamente unido a esa mentalidad emprendedora, ¿no? Que no les gusta que nadie les digan lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, y intentan ser dueños de su vida, con todas las consecuencias que tiene eso, pero intentan ser lo máximo posible dueños de su vida, ¿no? Que no otras personas controlen su vida. Para mí eso, en grandes rasgos, ¿no? Hay muchas más cosas, pero en grandes rasgos sería alguien con mentalidad emprendedora, y para mí es algo útil no solo para emprender, es algo útil para trabajar para alguien, para cualquier cosa de la vida, porque al final esa mentalidad de ante problemas buscar soluciones y de querer siempre crecer, mejorar y rodearte de gente mejor que tú es fundamental para todo en la vida. Cuando tú tratas de explicar mentalidad emprendedora a terceros, a tus amigos, a gente que tal vez no te conocen, ¿cuáles han sido los mayores malentendidos sobre mentalidad emprendedora?
¿Qué consideras que no es mentalidad emprendedora? O sea, la gente considera que, o sea, yo hablo de mentalidad emprendedora y no hablo de emprendimiento, o sea, solo de emprendimiento, por lo que te digo, al final la mentalidad es una forma de ver el mundo, ¿vale? Es una forma, son unas ideas, son unos valores, es una forma de ver la vida, de ver los negocios, de ver el mundo. Entonces, parece que emprender o el mundo empresarial solo sirve para eso, para montar negocios, para hacer cosas que generen dinero. Yo creo que la mentalidad como tal te vale lo que te he dicho, ¿no? Tanto para la vida personal como la vida profesional, bien sea montar un negocio, bien sea trabajar para alguien. O sea, yo en mi equipo prefiero tener gente con mentalidad emprendedora, gente que cuando le surja un problema va a buscarse la vida para encontrar soluciones, gente que constantemente quiera mejorar, que sean humildes, que, que quieran eso, rodearse de gente buena. Y ya te digo, cuando hablas de mentalidad emprendedora, tú dices cómo que puede generar a la gente que le lleva a equivocación, ¿no? Pues le lleva a equivocación de que solo vale para montar negocios. No. O sea, vale para todo en la vida. O sea, vale para eso. Trabajar para alguien, vale para solucionar un problema personal, vale para afrontar 1000 cosas en la vida. Por eso es hablar de mentalidad y no es hablar solo de emprendimiento. Algo que yo pienso que tengo una mentalidad emprendedora y algo que me costó en la vida para mí era el tema académico. Si bien no fui mal alumno, fui un buen alumno, lo que me costaba a mí era cuando un profesor decía tienes que ir de punto A a punto Z, yo no iba de A a B a C a D a E. Yo buscaba la solución más rápida, el camino más corto, porque creo que eso es una mentalidad emprendedora. Tú estás siempre viendo cómo generar otras soluciones que ya existen inclusive. Sí. ¿Cómo, qué consejos darías a las personas que están en este tipo de situaciones, en este tipo de mentalidad? Porque en mi época del colegio me decían que eso es malo, eso no está bien. O sea, yo lo que creo que, y sobre todo en el mundo que vivimos, queremos resultados muy rápidos. Todos. Y eso genera mucha frustración. Porque nos quedamos, al final cuando vemos el éxito de alguien, mira, yo voy a contarte una anécdota. En mi pueblo hay un empresario que recientemente, hace unos años, vendió su empresa por bastantes millones y el día que vendió yo le escribí y le dije, no quiero saber por cuánto lo has vendido, solo quiero comer contigo y que me cuentes todo lo que has aprendido estos años, ¿vale? Quedamos, me contó un montón de cosas, yo iba con muchas preguntas y una de las cosas que más me gustó y más me sorprendió es que él me dijo, ahora la gente cree que el éxito económico que hemos tenido ha sido de la noche a la mañana. La gente me dice que ha sido todo muy rápido, que es increíble lo que hemos crecido en tan poco tiempo. Y él me dijo, Carlos, yo llevo toda la vida. O sea, ha vendido la empresa cuando tenía unos 60 años. Lleva desde los 16 trabajando en esa empresa. O sea, lleva 40 años de su vida construyendo eso, ¿no? Entonces, a mí una cosa que me ha ayudado mucho es, no sé si esto responde a tu pregunta, pero una cosa que me ayuda mucho es intentar pensar muy a largo plazo. Intentar construir negocios ahora que me ve haciendo a largo plazo. Porque, yo esto se lo escuché a Ilia Topuria, lento es el camino más rápido. Entonces, sí que siempre vamos a buscar la vía rápida de conseguir, ¿no? Nuestra mente es, oye, estoy en un punto A, para llegar al punto B, ¿cuál es la forma más rápida de llegar a ese punto B? Pero a veces es peligroso eso, porque pensar tan a corto plazo nos hace tomar muy malas decisiones en muchos momentos. Entonces, es mejor pensar a largo plazo y siempre con una mentalidad de interés compuesto. Al final es yo lo veo como una bola de nieve. Todo lo que tú vas construyendo,
al principio la bola es muy pequeñita, va cogiendo muy poca nieve en cada vuelta. Pero cuando pasan muchos años, ¿no? O cuando la bola de nieve da muchas vueltas, cada vuelta coge más nieve, más nieve. O sea, yo tengo claro que habrá un año que recoja lo de los 15 años anteriores. O sea, lo tengo clarísimo, lo he visto infinidad de veces. Gente que lleva a lo mejor 15 años de su vida y prácticamente no tiene resultados, y hay un año que recoge lo de los 15 años anteriores. Y la gente dice, qué rápido lo ha conseguido. Porque no ha visto el proceso anterior. No, la realidad es que ha ido generando ese efecto de bola de nieve, ese interés compuesto, y en ese momento has recogido la inversión de los 15 anteriores. Súper válido y me encanta la analogía porque creo que en el mundo de las redes sociales y del crecimiento visible, detrás hay una vida de trabajo. Mencionaste muchas veces tu libro. ¿Qué te inspiró a escribirlo? ¿Por qué no hacer un curso? ¿Por qué un libro? ¿Cuál es la misión del libro y cuándo lo sacas? Pues mira, el libro tiene una historia muy bonita y resume a la perfección todo lo que estamos hablando de mentalidad emprendedora. O sea, hay que entender que yo soy un chaval de pueblo, de un pueblo de 900 habitantes. En mi entorno nadie emprendía, nadie buscaba, no había una relación, no había nadie en el que fijarme para construir una vida diferente a la que yo iba a tener, ¿no? Entonces a mí lo que me ayudó mucho fue leer libros. Yo odiaba leer libros, pero cuando llegaron a mis manos los libros de desarrollo personal o de emprendimiento, me empezó a gustar mucho leer. Entonces yo he leído mucho estos últimos 15 años y a mí los libros y la educación en general, el conocimiento en general, me ha cambiado la vida, me ha cambiado mi cabeza. O sea, mi cabeza es ahora distinta gracias a esos libros, gracias a vivir experiencias, gracias a conocer gente, gracias a emprender, ¿no? Entonces, yo soy adicto a los podcasts, adicto a aprender cosas, adicto a leer libros. El problema que tenía es que consumía tanto contenido que al final sentía que se me olvidaba, ¿no? Consumía tanto contenido de tanta gente. Entonces a mí se me ocurrió una idea que fue unir el conocimiento de 10 personas que yo seguía, ¿vale? Marian Rojas, Ilia Topuria, Rafa Nadal, Pedro Huerva, Yaiza Canosa, Isra Bravo, Fer Miralles, Sergio Fernández. 10 personas en diferentes áreas de la vida, Marcos Vázquez, en diferentes áreas de la vida, de salud, de ventas, de emprendimiento, de mentalidad, de dinero, de comunicación, y quedarme con lo principal, o sea, con las 10 ideas principales de cada uno de ellos, y eso empapar mi cerebro una y otra vez con esas ideas para yo interiorizarlo como si fuesen mías, ¿vale? Entonces yo lo que hice fue unir el conocimiento de estas 10 personas y quedarme con 10 ideas de cada uno de ellos, explicar esas ideas y explicar cómo yo las he aplicado en mi vida o cómo no las he aplicado o cómo gente que conozco las ha aplicado, ¿vale? Este libro se llama Mentalidad Emprendedora, 100 ideas que pueden cambiar tu forma de emprender y de entender la vida, y es un reflejo de todo lo que estamos hablando, ¿vale? Es aprender de otros y de alguna manera meter todo el conocimiento de esa gente que parezca que es tuyo, ¿vale? Interiorizarlo, porque tú estar constantemente consumiendo contenido de otros, si solo lo escuchas una vez, no lo interiorizas. Entonces yo quería tener como una especie de manual al que recurrir al menos una vez al año, ¿vale? Entonces ese es el proyecto del libro, y es muy bonito porque todo lo que genere el libro lo voy a destinar a financiar un tipo de terapias que te he dicho antes, que son terapias asistidas con perros, ¿vale? Es un tipo de terapia que se hace en hospitales y en otros ámbitos, que se ayuda a personas pues, con problemas de salud mental, a niños con cáncer, a personas vulnerables, con unas terapias donde el perro dinamiza esa terapia, con psicólogos y demás. Yo fui con mi mujer, gracias a mi mujer conocí esas terapias, fuimos a
a ver una de estas terapias, vi el impacto que tenía y prometí a mi mujer que si salía adelante el proyecto del libro, todo lo donaría a eso, ¿no? Y al final es como cerrar el círculo, ¿no? Ha sido un libro que me ha ayudado a mí a interiorizar, ¿no?, todas esas ideas, va a ayudar a mucha gente y espero que también con todo lo que se recaude ayude a personas que lo necesitan, ¿no? Increíble, increíble, y tengo muchísima curiosidad, así que cuando salga el libro seré el primero en agregarle al carrito a poder leerlo. Eh, Hablemos de inversión, cambiemos un poco de emprendimiento e inversión, van juntos. ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a los emprendedores que están empezando ahora? ¿Qué quisieras que sepan y qué crítica les haces? ¿Qué está pasando en el emprendimiento en España que podrías decir, ojalá yo podría levantar la mano y decirles, esto no me gusta por A o B? Mira, una de las lecciones que he aprendido escribiendo el libro es que primero hay que hacer dinero con un negocio y luego ya diversificar. Uno de los problemas y yo me incluyo, que tenemos los emprendedores es que como somos tan creativos, como nos gusta tanto crear cosas, creamos diferentes proyectos y al final la energía es finita, ¿no? Entonces nos vemos construyendo o participando en diferentes proyectos y parece que ninguno despega, ¿no? Entonces, uno de los principales consejos que yo le diría a la gente es, aunque dé miedo, pon foco en un proyecto y haz dinero con eso. Una vez hagas dinero con eso, ya invierte y diversifica. Esto de José Elías, un empresario muy conocido, que no sé si sabes quién es, él hizo dinero con un negocio, ahora tiene más de 180 compañías, porque él se arruinó varias veces al depender de una serie de clientes, ¿no?, que le dejaron de pagar, se arruinó su compañía por eso. Entonces él tenía mucho miedo de depender de un solo activo. Entonces cuando le fue bien con su principal empresa, que era de energía, empezó a diversificar y empezó a comprar otras compañías, para si algún día va mal esa, tener otros sectores o otros negocios que eviten que se arruine, ¿no? Pero claro, lo importante es que primero hizo mucho dinero con una compañía, ¿no? Entonces, eso es como una lección que creo que la mayoría de emprendedores tendemos a meternos en diferentes proyectos o iniciar diferentes cosas sin haber todavía hecho que un negocio funcione de verdad, ¿vale? Y aquí en España, o sea, yo lo que veo que la gente tiene mucho miedo a dar el paso, ¿no? O sea, hay millones de personas que les gustaría dejar su trabajo por intentar montar un negocio, pero tienen mucho miedo a qué dirán su familia, a qué pasará si fallan, a si son vistos como unos fracasados. Y yo les invito a hacer una reflexión que es, lo peor que puede pasar es que en unos meses o años tengas que volver a trabajar por cuenta ajena. Si no haces ninguna locura, lo peor que puede pasar es que tengas que volver a trabajar por cuenta ajena. Y no es tan dramático. Quizás hayas perdido algo de tiempo, quizás hayas perdido algo de dinero, pero todo lo que has aprendido, volvemos a lo mismo de antes, toda esa mentalidad y todas esas habilidades que has aprendido gracias a intentar construir un negocio, las vas a poder aplicar en tu trabajo por cuenta ajena de nuevo, y es probable que seas un profesional mucho más valorado y te paguen incluso más que te pagaban antes. Entonces, que a veces vemos como que va a ser el fin del mundo si montamos un negocio y no sale bien, cuando en verdad la realidad es que lo peor que nos puede pasar es tener que volver a trabajar un tiempo para otros hasta que nos recuperemos. Me gusta lo que dijiste, que inclusive no es lo peor, es lo mejor que te puede pasar, vas a aprender. O sea, lo peor no es fracasar, en verdad aprendiste y te volviste un mejor profesional. Y de hecho conozco un par de emprendedores que fracasaron, que después fueron a otros emprendimientos y dieron mucho valor porque entregaron ese conocimiento de qué no hacer.
con esa misma línea, ¿cuál fue una inversión irracional que hiciste en tu empresa que podría ser utilizado en aquí evítense este peaje porque no valió la pena? Mira, en mi primera empresa, algo que hice a nivel de inversión fue invertir en influencers, ¿vale? Y me explico. O sea, yo creo mucho sobre todo ahora, ¿eh? En ciertos influencers o creadores de contenido, pero al final tú te fijas solo como en los seguidores que tienen, ¿no? Te nublas por seguidores, por esa parte externa, ¿no? Pero que tengan seguidores no quieren decir que tengan comunidad, que tengan gente que de verdad apoyen a ese creador, ¿vale? Entonces, yo invertía en influencer para dar a conocer mi producto, pero lo que cobraba un influencer es muy difícil rentabilizarlo con una sola historia, un solo impacto. Hay que entender que recibimos unos 5.000 impactos publicitarios al día. ¿De verdad creemos que porque un influencer que te va a cobrar miles o decenas de miles de euros ponga 3 stories, vas a poder rentabilizar eso? Habrá productos que sí, y habrá marcas muy grandes que sí se lo puedan permitir porque es como branding, ¿no? Estar en la mente del cliente, pero empresas más pequeñitas que necesitan más determinar el retorno de inversión de cada acción publicitaria, ¿vale? Es muy difícil. Entonces, ¿qué quiero transmitir con esto? Que aprendamos sobre psicología humana, que aprendamos sobre cómo funciona nuestra cabeza, cómo funciona nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque si somos racionales, tú jamás o muy difícilmente comprarías un producto que no conoces de nada con un único impacto de un influencer. O sea, es muy difícil. Al final necesitas varios que poco a poco ir generando confianza, ¿no?, de ese producto. Entonces, bueno, es algo anecdótico, pero lo quiero relacionar con intentar entender, quitarnos ese ego, ¿no? Y quitarnos ese que somos, no sé, los mejores, e intentar entender a las personas y el comportamiento de las personas a la hora de hacer inversiones, ¿vale? Porque a veces cuando nos vamos a esa realidad dejamos de cometer muchos errores. Creo que siempre traes la conversación a mentalidad y es verdad. Yo pregunté cuál fue una inversión irracional y creo que lo que tú respondiste fue mirar del lado del consumidor y no necesariamente de las métricas, porque el racional diría, tal persona tiene 1 millón de seguidores, tiene 50 millones de vistas, voy a vender a 10%, o 10% verá esa publicidad y el 10% de eso serán mis leads y el 10% de eso me comprará y eso ya es 5,000 órdenes. Entonces ese es el racional irracional, yo diría, o el que se hace como castillos en el aire, pero Sí. si tú tomas la racionalidad del lado del consumidor y dices, si yo veo que Rafa Nadal está usando unos nuevos zapatos, yo no voy a comprar los nuevos zapatos. A lo menos que yo lo vea que Rafa Nadal lo utiliza todos los días y él dice, esto me generó que pueda correr más rápido o que puedo frenar mejor o tengo mejor estabilidad y, o sea, si no es así de contundente, no lo voy a comprar. Y creo que los emprendedores sí caen en la tentación de decir, yo necesito meterle vistas a mi producto para poder hacer venta. Sí, tú has dicho lo de castillos en el aire. Al final los emprendedores, como somos tan soñadores, ¿no? Muchas veces hacemos esos castillos en el aire, pero hay que intentar ser, dentro de que hay que soñar, ¿no? Y ilusionarse por las cosas, pero hay que ser racional. Yo ahora mismo, Rafa, está en mi libro, Rafa Nadal, es uno de mis mayores referentes, pero si veo que sube una story con una zapatilla, yo mañana no voy a comprarme esa zapatilla porque la haya puesto Rafa Nadal. Pero si veo que esas zapatillas, como tú dices, la veo hoy en Rafa, igual mañana la veo en otro influencer, pasado veo a Rafa haciendo un contenido chulo sobre esa zapatilla, dentro de una semana veo a otro que yo sigo con esa zapatilla.
tras varios impactos acabaré comprándome esa zapatilla, pero no me la he comprado por el impacto único de una story. Y esa story vale, no sé ni lo que valdrá en dinero. Entonces es muy difícil que si tú tienes una marca pequeñita vayas a rentabilizar eso. Ya te digo, es un ejemplo concreto, pero que quiero que se extrapole a todo, ¿no? Cuando tomamos decisiones, intentar ser realistas y también nosotros como consumidor, cómo actuamos. Si es tan básico de, oye, tú cómo compras o cómo compras cursos, cómo compras zapatillas, cómo consumes un podcast. Es lo mismo en un podcast. Hay muchísimos podcasts. Yo tengo un podcast, es secreto. Mis episodios a los 7 días desaparecen y solo puedes verlos si estás en una lista de email. Quise romper el ritmo, quise hacer otro podcast diferente. Entonces, intentar ver qué están haciendo ahí fuera, ¿no? Y tú también intentar hacer cosas diferentes para romper ese ritmo. Al final, si tú estás viendo constantemente vídeos de gatitos y tú subes otro vídeo de gatito, eres uno más. Pero si subes un vídeo de un perro vestido de mariachi, rompes el ritmo y es mucho más probable que te presten atención. Sí, sí. ¿Qué es algo que haces a solas o en silencio que nadie ve, pero que hace toda la diferencia en tu éxito? La verdad que no hay algo, o sea, yo creo que algo que me diferencia de gente que pueda rendirse por el camino es que yo dentro de mis lucha mental, ¿no? Como te he dicho antes, y dentro de a veces hacer cosas que mi mente me puede, ¿vale? Hay veces que mi mente me puede, pero creo que dentro de todo eso soy bastante constante, ¿vale? He conseguido pensar a largo plazo, he conseguido esa constancia, entonces no hago nada especial que no pueda hacer cualquiera, no medito, no escribo por la noche las 3 cosas buenas, o sea, yo creo que lo único que me pueda a mí diferenciar es esa humildad frente al aprendizaje, solo quiero aprender y mejorar, ser mejor, intentar buscar mi mejor versión en todo, no me conformo, o sea, nunca me conformo, intento, si estoy aquí siempre quiero lo siguiente, a veces genera mucha insatisfacción si no sabes controlarlo, y es intentar esa constancia. Creo que he encontrado el trabajo y el propósito en el que me veo toda la vida. Entonces yo sé que el premio grande está a largo plazo, está lejos, porque la mayoría se rinde a medio, corto plazo. Entonces hay más pastel en el largo plazo, ¿no? Porque hay menos gente que espera para comer tarta en el largo plazo. Entonces no hago nada especial. Quizás una de las cosas esas que hago es constantemente formarme, ver podcasts, inspirarme de otros, intentar rodearme de gente buena, leer libros y saber que el premio está a largo plazo y con la constancia, pero no hago nada diferente. No, más bien en nuestra casa, en nuestra empresa, en nuestro entorno, pensamos que la consistencia es un superpoder. Es simple, pero es un superpoder. Si lo haces como tú lo dices, por eso tienes éxito. Así que aprecio mucho esa respuesta. Y de hecho tengo una anécdota graciosa que anteayer estuve jugando golf con 4 emprendedores. Éramos 4 emprendedores y enfrente de nosotros había un grupo y era un poco molestoso porque cada vez que nosotros jugábamos, ellos estaban dando como se chocaban las manos y decían como que, qué bien, y gritaban y ni sé cómo. Y nuestro grupo, ni una vez, y como hoy a 17 o 18, ya terminando, decíamos como, ¿por qué no podemos ser más como ellos? Que ellos creo que la pasaron súper bien y nosotros estuvimos todo el tiempo como no disgustos, pero más fríos, más directos. Y creo que lo acabas de resolver.
que ni uno nos sentimos conformes con nuestro juego. Así sea un par, queremos el siguiente. Así sea un birdie, queremos más. O sea, y eso es algo que ahora lo que lo dijiste, los emprendedores somos así. Tenemos esa mentalidad de yo debería ser par porque me he preparado, porque me he esforzado, pero si es que y hago un par, yo quiero ir más. Entonces no me voy a estar dando un choque con alguien diciendo, lo logré hacer par. No, pudiste haber mejorado. Y es importante una cosa, la pregunta que me has hecho es ¿qué hago para lograr el éxito que tengo, ¿no? Ujú. Pero es importante, no sé si quieres tú responderme, te lo voy a hacer la pregunta a ti, ¿vale? Pero que nos preguntemos qué es el éxito para nosotros. Que ¿qué es el éxito? ¿Qué es la felicidad? Preguntas que muchas veces damos por definición universal de qué es el éxito. Creo que todos, o la gran mayoría, si decimos palabra éxito, lo asociamos a cosas materiales o a éxito o a reconocimiento y creo que eso está generando mucha, por un lado, frustración y por otro, que mucha gente no se atreva porque lo ve como muy lejano, ¿no? El conseguir ese éxito económico. Entonces, es importante, si quieres, ahora me respondes tú qué es el éxito para ti, pero que nos preguntemos qué es el éxito para nosotros, porque no hay una definición universal y cada uno tenemos nuestra propia definición de éxito. Yo creo que la pregunta es interesante porque el decir qué hábito te hace exitoso, estás definiendo tu éxito. Y para ti el éxito es aprender, es mejoramiento. El éxito para mí es mejorarme cada día. Si es que yo el día que mejoro, así sea 1%, me siento exitoso. No tengo la vista de el día que tengo $1,000,000, o el día que vendo mi compañía, o sea, eso para mí es como el equivocado meta. Y estoy totalmente de acuerdo contigo que si es que vemos el éxito como lo que se ve en redes sociales, del que compré el carro, el que fui en viaje, que viajo en jet, que tengo esto, que tengo el otro, la persona que tú describiste, que tú eres, vienes de una ciudad de 900 personas, no tienes referentes, eso te iba a ser hiper lejano. Pero al descubrir la mentalidad en los libros, te diste cuenta de no solo puedo lograrlo, sino que puedo hacerlo a mi manera y puedo ser exitoso siendo libre. En mi caso, mejorando todos los días. Carlos, me ha encantado tenerte en el podcast. ¿Qué no te pregunté? ¿Qué me faltó preguntarte? Mira, yo hago una pregunta en el podcast mío que es ¿qué es la felicidad para ti? Creo que podría ser una pregunta porque yo se la hago a los demás. No sé si la tengo del todo resuelta, aunque creo que está bastante alineada con lo que hemos hablado hoy. Perfecto. ¿Cuál es la felicidad para ti? Pues yo creo que la felicidad para mí es ser dueño de lo más valioso que hay en la vida, que es mi tiempo. Intentar ser dueño de mi tiempo e intentar poder elegir con quién comparto ese tiempo, ¿no? Esa libertad, o sea, está muy unido a esa libertad, a poder hacer cosas por los demás y a que nadie me diga lo que tengo que hacer con mi tiempo, ¿no? Diría que eso es para mí lo más parecido a felicidad. Me encanta, me encanta. Carlos, te agradezco muchísimo por haber venido, por compartir. Tienes un amigo en Miami, tienes un futuro lector. Quiero leer tu libro. Creo que la idea que tienes es genial y que la tienes muy claro. Así que esa claridad es lo que me atrae a seguir aprendiendo de ti. Eres muy activo en redes. Así que las personas que escucharon esto, por favor sigan a Carlos, aprendan de él. Yo creo que él tiene mucha sabiduría que compartir y es muy generoso con su conocimiento. Así que nuevamente muchas gracias por haber venido. Gracias a ti y nos vemos por Miami. Seguro.